usted sabe que muchas personas cuando se encuentran ilegales y quieren ajustar el estatus durante ese procedimiento, pues pasan algunas adversidades Sí, y a muchas. veces la otra persona pues lo amenaza con algunas cosas y al fin y al cabo la otra persona pues toma miedo y piensan que lo pueden deportar. Entonces hay una pregunta aquí que es muy parecida a lo que le estoy comentando y dice, estoy casado con una ciudadana americana por 5 años y ella nunca me ha querido hacer la residencia. Cuando le pregunta, se enoja y me pide una alta cantidad de dinero. Y si le pido el divorcio, me dice que me va a llamar a migración. ¿Qué pudiera yo hacer por estar atrapado, Alicia? Porque ella no quiere ni hacerle la residencia, entonces no se quiere divorcio. Bueno, no, tiene una salida, tiene una salida con respecto a esto. Y eso que tú estás diciendo ahí, esa pregunta que está haciendo ese oyente, es una pregunta que es bastante común y queremos recordarle, antes que conteste esta pregunta, queremos recordarle a nuestro público que se suscriba a nuestro canal de YouTube, El Poder Migratorio. Y te voy a decir algo que, porque es bastante común, he vivido toda mi vida casi en los Estados Unidos y vemos a diario cómo personas, muchas de ellas suramericanos, personas que tal vez no hablan inglés, son abusados cuando se casan con sus parejas que son ciudadanos norteamericanos. A veces aparecen unas leonas, muchachos, que le quitan hasta el último centavo que tienen esos hombres en los bolsillos y tú ves que le dan para el tren solamente, le compran una tarjeta del tren para que ellos se vayan con el tren, personas que yo conozco. Ay, Jesús, O sea, y andan ahí atorados. entonces, lo tienen asustado diciendo que le van a llamar al Departamento de Migración. Si los hombres pelean o alzan la voz, de una vez cogen un teléfono. ¡Aló, migración! Ven a ver lo que está haciendo este abusador aquí. Entonces, esas son cosas que no se pueden hacer y vamos a hablar de eso. Eso es un tipo de abuso, es un abuso mental y muchas veces la gente piensa que cuando se habla de violencia doméstica siempre se está hablando de un abuso de parte del hombre hacia la mujer, pero en muchos casos no es así, sino que es completamente al revés. El abuso también se da por parte de las mujeres hacia los hombres. Si bien es cierto que no se ve tanto abuso físico, también es cierto que en las situaciones de este tipo de abuso es más que nada emocional. Es un abuso que no deja marca en el cuerpo, pero sí deja marcas en el corazón y muchas veces incluso en la autoestima de la persona, sobre todo los hombres, porque es muy difícil que uno pueda explicar esa situación a un amigo, a un familiar, y uno se siente completamente atrapado con esta situación. Entonces, pero eso no tiene que ser así. Si es verdad que no tiene que andarlo anunciando o no tiene que andarlo comentando con sus familiares o amigos, porque eso pudiera ser un poquito peligroso, también es verdad que usted puede platicar con un abogado migratorio de manera completamente confidencial y explicarle su problema, porque esto pudiera tener una situación migratoria y usted conseguir su residencia sin salir de los Estados Unidos. Cuando usted está casado con una mujer que es una ciudadana americana o una residente permanente de los Estados Unidos, o incluso si usted está en una relación con el mismo sexo y es víctima de abuso emocional, este abuso se puede dar mediante amenazas, mediante chantajes, mediante manipulaciones y mediante extorsiones. Muchas veces vemos que hay una separación ya cuando se da esto, la pareja hace que la otra persona entre en acuerdo con términos no muy favorables para el esposo, pero lo hace por miedo a que la pareja vaya a reportarle de migración. Por ejemplo, le dicen, si tú te opones a este acuerdo de custodia, mucha gente que tiene niños y cosas así, entonces le dice, ok, mira, tú vas a coger los niños, pero tú tienes que darme a mí $500 semanales, y tú tienes que pagarme la renta, y tú tienes que mantenerme, y tú tienes esto, yo tengo mi novio, y a ti no te importa, porque yo te llamo migración. Entonces, eso es una manera de chantaje. Esto también se da bastante en el contexto de abuso emocional. Todo lo que tenga que ver con manipulación o a cambio de algo, con chantaje, con amenaza, es en sí un abuso emocional. El abuso, en el contexto de la violencia doméstica, de acuerdo a la ley, no son siempre golpes. Muchas veces las personas son abusadas, están siendo abusadas, están sufriendo un abuso emocional que hace que ellos se sientan atrapados en un círculo vicioso donde no pueden salir, porque si tratan de hacerlo, las amenazas se pudieran llegar a convertir en una realidad, o si tratan de hacerlo, lo mejor se pueden quedar sin sus hijos, o si tratan de hacerlo, esa persona ciudadana puede cumplir sus amenazas y hacerlo deportado, y ese es el contexto de la violencia doméstica emocional. La violencia doméstica se define como un círculo de poder y control por parte del abusador o abusadora en donde la persona no se puede salir de ese círculo y está dando vueltas mientras el abusador lo está manipulando y contentando a esa persona. Pero en cuanto el inmigrante siente que está en una situación atrapada y se quiere salir, empieza de nuevo ese círculo vicioso que te da esa violencia emocional y la persona no te deja salir porque teme que si tú te sales de ese círculo vicioso que tú tienes, ellas van a perder el control sobre ti.
Esto es bien importante porque la ley dice que una persona que está siendo víctima de violencia doméstica, física o emocional, esa persona puede obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos bajo la visa VAWA. La visa VAWA es la visa de la violencia en contra de la mujer, pero también incluye a los hombres, y esto sería, incluso podría ser si su pareja no le quiere ayudar a arreglar su estatus migratorio. Ahora bien, ¿qué es la VAWA o qué es una autopetición de VAWA? VAWA se refiere a la Ley de Violencia contra la Mujer, la cual fue aprobada por el Congreso en el 1994. Una cosa que VAWA hizo fue crear una ruta especial hacia un estatus migratorio legal para las víctimas de violencia doméstica que usualmente dependen de que él o la agresor o agresora solicite su estatus. La autopetición de VAWA les permite a las víctimas de maltrato, que son familiares cercanos de ciudadanos o ciudadanas y residentes legales permanentes de los Estados Unidos, solicitar el estatus por su cuenta. Sí, y esta es una autopetición, o sea, una autopetición es una petición que la persona lo puede hacer por ellos mismos, o sea, que no necesitan del peticionario. Muchas veces el peticionario abusador, el ciudadano americano, el residente abusador, no le quiere arreglar los papeles a la persona para que esa persona no se empodere y no se salga de esa relación abusiva, porque sabe que teniendo, si esa persona tiene una documentación legal, podría abandonar esa situación, porque ya los papeles le dan el poder de abandonar esa relación abusiva. Por eso es que la ley VAWA permite a las personas arreglar sus papeles, aun si la otra pareja no le quiere ayudar, para que pueda empoderarse y salir de esa relación abusiva. Vamos a coger la llamada. Sí. Bueno, puede continuar. Vamos a continuar con esto. Esto es muy importante, sobre todo para las personas que están en los Estados Unidos y están siendo abusados, sobre todo los hombres, que muchas veces son chantajeados por las mujeres que son ciudadanas, que tienen papel y no le quieren hacer los papeles por eso mismo, por estar chantajeando. Y de eso se trata la visa VAWA. La ley VAWA también indica que la persona abusadora no se va a enterar de la situación que está tratando de usted de hacer con el Departamento de Inmigración. O sea, inmigración no le puede avisar a esa persona, no le puede llamar a la persona para corroborar que lo que usted está diciendo es verdad. Inmigración tampoco puede llamar a la persona para notificarle que su pareja está tratando de obtener un estatus migratorio a través de la violencia doméstica. Simplemente están impedidos, porque así lo manda la ley para proteger a la persona abusada de que una consecuencia de tratarse de saltar al abusador pueda poner en peligro su vida. O sea, que el abusador se entera. O sea, esta ley VAWA protege tanto a la persona que incluso tú viviendo con la persona en tu casa, tú teniendo ese tipo de problemas, tú no le tienes que decir absolutamente nada a la pareja tuya qué es lo que está pasando. Tú vas, te pones en manos de un abogado, comienza ese procedimiento, se hacen unos reportes psicológicos y se somete a la ley VAWA en base a lo que tú estás diciendo y en base a ese reporte psicológico, y tú no necesitas las declaraciones de esa persona, porque muchas veces la persona tiene miedo de que si se le dicen a este abusador, lo más que le puede dar hacerle algo y matarlo o hacerle cualquier cosa. Entonces, con eso protegen a las víctimas. Esto muchas veces es la manera que se puede obtener un estatus legal para un hombre que ha sido víctima de violencia emocional o abuso emocional cuando su pareja no le quiere arreglar y aparte está dándose, entre otras situaciones, en el matrimonio. Nosotros lo que hacemos es, si no hay una evidencia, nosotros lo que buscamos es la información en base a reportes psicológicos, y en base a reportes psicológicos lo podemos hacer. La visa VAWA es un estatus no migratorio temporal que pasa, que le da un estatus temporario a la persona y la persona puede conseguir una residencia. Si la persona que usted está casado es un ciudadano de los Estados Unidos, en el momento que usted se apruebe el caso VAWA, se puede solicitar inmediatamente la residencia permanente dentro de los Estados Unidos sin usted salir. O sea, la visa VAWA te dan una visa, te dan un permiso de trabajo y después te dan el estatus de un residente permanente. Entonces, si tú estás casado con un ciudadano, inmediatamente que tu caso es aprobado, tú puedes aplicar tú solo para un ajuste de estatus y tú mismo te patrocinas. Y no necesitas ni sponsor ni necesitas nada de eso. Entonces, y si es con un residente permanente, entonces también tendrías que esperar el tiempo de la categoría o de que haya una visa disponible para ti. Pero también esas visas no se están dando mucho tiempo. Una vez que ya ese residente, si el cónyuge o la cónyuge era ciudadano americano, la víctima se puede hacer ciudadano americano en un periodo de 3 años. Y si el cónyuge era un residente, la víctima se podrá hacer ciudadano en un periodo de 5 años. Así que es una muy buena manera de poder salir de estas relaciones abusivas, poder salir del poder y del control que hay en las relaciones abusivas y empoderarse a través de un estatus migratorio para tomar decisiones no basadas en su estatus.
dejar esa relación que a lo mejor causa humillaciones, causa muchas situaciones indeseables, sería lo más recomendable para las personas. Pero con esto queríamos decirles que hay una posibilidad de que a esas personas que son abusadas por familiares directos, tienen que ser personas de su hogar, no puede ser una persona que no está en su hogar, debe ser su pareja, que sea un residente o un ciudadano, también puede ser su hijo, que sea un hijo abusador, y usted pudiera conseguir a través del abuso a lo que usted está siendo sometido. No necesariamente tiene que ser un abuso físico, puede ser un abuso mental, y a través de ese abuso mental usted puede conseguir un estatus migratorio a través de esta visa VAWA. Listen, y una pregunta, porque usted sabe que cuando hacen una denuncia, pues tiene miedo de que esa persona se entere. Esa persona nunca se entera de Nunca se nada entera, del nunca se entera, procedimiento. nunca se entera, porque hay una gran diferencia entre estas visas VAWA y las visas U. Hay otras visas que son para víctimas de crímenes, que son las visas U. Las visas U sí requieren que la persona haga una declaración frente a la policía y que colabore con la policía. En las visas VAWA, lo único que tú no tienes que envolver a la policía, lo único que tú envuelves es al psicólogo. Si tú tienes un reporte policial es mucho mejor, pero solamente tú envuelves al psicólogo y al abogado, y tú preparas tu caso en base a abusos psicológicos. Así que si usted está viviendo una situación así, usted está en los Estados Unidos, usted está oyendo este programa de la República Dominicana y conoce un primo, un amigo que le están haciendo esas diabluras, así que usted sabe, y explíquele que él puede conseguir su residencia a través de estas visas VAWA si está casado con una ciudadana o con una residente permanente de los Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos